Quiero comentar un proyecto de acuerdo que se tramitó y se divulgó esta semana. Un proyecto de acuerdo que no tiene ninguna incidencia legislativa, menos mal, pero de todas maneras es un proyecto de acuerdo en que los parlamentarios expresan una opinión política, en este caso sobre la Araucanía. Este proyecto de acuerdo pretende o le pide al presidente que declare otro estado excepcional en la Araucanía que no sea el actual. Es decir, le está pidiendo estado de sitio. Eso no es sorprendente, lo levantaron parlamentarios de derecha. Lo sorprendente es que la gran mayoría de los parlamentarios socialistas se abstuvieron de votar. Y el proyecto además fue aprobado con 4 votos de la democracia cristiana. Y yo me pregunto si realmente esos parlamentarios, con su abstención o con su aprobación, realmente consideran ajustado a lo que está ocurriendo en la zona declarar estado de sitio. Hemos visto autoridades de la oposición en su conjunto rechazando la militarización de la Araucanía, y sin embargo cuando aparece este proyecto de ley se abstienen. Algunos han dado explicaciones que podrán creerse o no, pero a mí me parece que estas son las razones por las cuales se produce la separación o la distancia entre la ciudadanía y los parlamentarios. No puede ser que un proyecto de esta naturaleza, que podría el gobierno el día de mañana usar como excusa para instalar el estado de sitio en la Araucanía, haya sido tomado tan a la ligera, digamos, con la abstención o la ausencia, o simplemente es una manera de aprobar calladamente esta acción. Yo creo que esto amerita explicaciones públicas, amerita entender o saber cuál es la postura de fondo de estos partidos políticos que, hasta donde uno sabe, estaban en contra de esa medida. ¿Y por qué estar en contra del estado de sitio en la Araucanía? Porque, tal como hemos comentado aquí otras veces, no hay un informe con evidencia concreta, con datos verificables que justifiquen esa u otra medida de militarización. Todos sabemos, lo hemos vivido, lo que pasa cuando los militares se hacen cargo del orden público. Y yo creo que hay muchas medidas que las autoridades actualmente electas pueden realizar para evitar ese conflicto, para evitar ese momento de un estado de sitio, como por ejemplo las autoridades del Partido Socialista, la Democracia Cristiana, podrían ir a la zona y visitar y conversar y darse cuenta allá en terreno de lo que está ocurriendo. Yo concuerdo con Alejandra, creo que no tengo claro si efectivamente una medida de fuerza, solamente una medida de fuerza, va a generar una solución. Hay un clamor por seguridad de amplios sectores de la población en la 9ª región, en la 40ª y también en la parte sur del Biobío. Y evidentemente desde el estómago, digamos, la solicitud es de seguridad, eso es inherente al ser humano. Ahora, si la militarización y el uso de la fuerza para luchar contra el narcoterrorismo fuera un camino, la verdad es que no existiría narcoterrorismo en México, porque el presidente Felipe Calderón usó esa estrategia, militarizó el centro y norte de México, ocupó varios estados, Nuevo León, Tamaulipas, en fin. Y en Colombia. O el caso colombiano con las franjas militarizadas, y la verdad es que no funcionó. Entonces, a la gente que insiste con pedir estado de sitio como si fuera la única alternativa, como si fuera la gran llave que va a abrir este candado, yo le pregunto, súper responsablemente, ¿cuál es la prueba de que un estado de sitio o un estado militar solo, sin compañía de otras medidas o un plan integral de trabajo, solamente el estado de sitio, solamente la militarización va a llevarnos a una solución? Porque lo cierto es que en la estrategia de guerrilla narco-rural, que es lo que hubo en Colombia durante los 90 y lo que ha habido básicamente en México, que tiene visos más de pandilla suburbana, depende del lugar de México donde uno se encuentre. El estado de Guerrero tiene una realidad, el estado de Michoacán tiene otra realidad, pero bueno, no voy a dar la lata por ahí. Si es que efectivamente la militarización funcionara,
el plan Calderón en México hubiese funcionado. Y yo diría, ok, bueno, está bien, México logró derrotar al narcoterrorismo con militarización, que es precisamente lo que se está pidiendo, pero no es así. O sea, hoy día los 4 o 5 carteles más poderosos de México tienen el control de los estados del norte y prácticamente una franja importante de la frontera con Estados Unidos. Entonces, claramente, sea una violencia rural con una génesis histórica o sea narcoterrorismo infiltrado, lo cierto es que el terrorismo rural o la guerrilla rural o el narcoterrorismo, todos estos fenómenos latinoamericanos, no se han solucionado en la historia solamente utilizando la fuerza. O sea, en Colombia... Perdón, pero tampoco hay siquiera evidencia de que lo que ocurre en la Araucanía pueda recibir alguno de esos apelativos que tú estás diciendo. Hemos conocido de actos contrarios a la ley, delitos, la comisión de delitos, pero no, insisto, no hay un informe detallado que dé cuenta de la naturaleza y magnitud respecto de las otras regiones, respecto de otros tipos de delitos, respecto de autores. La justicia no investiga en la zona y no aclara nada. Hemos sabido, además de... ¿para qué vamos a entrar ahí en esa llaga? Pero hemos sabido de montajes, hemos sabido de autoatentados que están en estos momentos siendo investigados por la justicia, pero lo que no sabemos como ciudadanía y no tenemos es una caracterización de lo que ocurre, ni remotamente lejano a decir que hay narcoterrorismo en la Araucanía o que hay siquiera una organización política terrorista, independientemente de las acciones de sabotaje que reconoce y que valida la CAM. Pero ese tema, que es un tema político, se resuelve con política, como lo han manifestado incluso personeros de la propia derecha como Juan Sutil. Hay un tema político que resolver, ese es un tema. Para el tema de los delitos, la policía debiera ser capaz de investigar con los fiscales, que son los encargados de investigar, con el auxilio de la policía y llegar y acumular evidencia suficiente para iniciar juicio y castigar a los responsables. Exacto. Esa es la manera de procesar los delitos. Para lo demás, no hay evidencia ninguna. Yo coincido contigo de que efectivamente no hay evidencia judicial, pero desde la óptica de la definición internacional de terrorismo, ahí tenemos una diferencia. Yo creo que hay algunos actos que han ocurrido en la Araucanía que, de acuerdo a la calificación o la explicación que se da en organismos internacionales de lo que el terrorismo se refiere, parecen tener visos terroristas. Yo entiendo tu punto, bueno, José, pero no hay evidencia judicial, sí, no la hay. Lo que ocurre es que además... Perdona, déjame aclarar el punto. Puede haber un acto con propósito terrorista. Sí. ¿Cuál es el propósito terrorista? Causar temor o terror en la población. Y desarmar el tejido social, básicamente. Ya, hay un acto terrorista, pero un acto terrorista se investiga, se acumula en evidencia y se sanciona a la persona que hace un acto terrorista. Cuando tú usas el concepto narcoterrorismo, estás hablando de una realidad masificada, crónica, donde el Estado ya no tiene capacidad de intervenir. A eso me refiero yo, que no hay evidencia. Hay evidencia de comisión de delitos y tú les podrás calificar judicialmente si este es un acto terrorista o este es solo un incendio, este fue un autoatentado, esto fue lo de allá, pero saltar desde ahí a hablar de que la zona está bajo control del narcoterrorismo o del terrorismo o esas grandes palabras que usamos con mucha liviandad en Chile, eso no ocurre. ¿Dónde está la organización tipo cartel de Pablo Escobar o tipo comandante Marcos de Chiapas para que podamos estar hablando de estos temas con tanta soltura?